en la cuenta de 3. Hoy día Cristólogo ha dicho que estoy con una pésima actitud, que no lo he dejado hablar. Hola, Cristo, ¿cómo estás? No sé si contestar. Ay, qué horror, se creía. Entonces, como le voy a dar la palabra para que dé el número telefónico, porque como ya se acostumbró, a ver, número telefónico. 619-0747, repito, 619-0747, llame ahora, llame ya. Ok, dicho esto, empezamos con el tema. Ok, ¿ya estamos bien? ¿Ya estamos bien? Ya estamos bien, ya dije lo que tenía que decir. Perfecto, hablemos entonces. ¿Cuáles son nuestros derechos como consumidor cuando vamos a un sistema de emergencia? Lo que ha pasado últimamente es que hemos vuelto a ser testigos el fin de semana pasado de un nuevo caso en el cual una mamita gestante no la ingresaron como se debía ingresar para que fuera atendida. Entonces ella acabó dando la luz en un baño. Y esto se suma a otros 3 casos que se han venido dando a lo largo de este año en el cual los médicos dicen no es momento todavía de atenderla, puede esperar la paciente a pesar de que la paciente llega a emergencia. Todos hemos escuchado historias como esta, historias en las cuales la persona va a emergencia y no es atendida. Entonces hoy les vamos a hablar de sus derechos en la atención de emergencia. Lo primero que tiene que tener claro un concepto. La diferencia entre emergencia y urgencia. Usted piensa que son sinónimos, no lo son. Emergencia es algo que se produce frente a un hecho inesperado, algo que usted no pudo prever y que le ocasiona un riesgo inminente de su vida. ¿Qué cosa es una emergencia? Por ejemplo, la persona que llega sin conocimiento, la persona que llega con convulsiones, la persona que llega luego de un accidente de tránsito, la persona que llega con dificultades para respirar, etc. Esos son casos de emergencia y el médico tiene, o el centro hospitalario, tiene que disponer la atención inmediata de ese paciente. Lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué cosa es una urgencia? La urgencia es también un hecho que se presenta repentinamente, pero que no pone en riesgo la vida del paciente y la atención tiene que darse entre un lapso de tiempo razonable, 1 hora, 2 horas, no tiene que ser atendida de inmediato. El tema aquí ¿cuál es? Que muchas veces situaciones que son de emergencia son consideradas en el hospital como situaciones de simple urgencia y pasa bastante en el caso de las mamás gestantes que ellas llegan sintiendo que van a dar a luz, pero le dicen no, te falta, estás en las contracciones, todavía falta un par de horas, no te estreses, anda que le tomen la presión, etcétera. Y allí es que se producen estos problemas, porque en el caso que comentamos, de la mamita que dio a luz donde no debió haber dado a luz, el bebito nació y se golpeó la cabeza, cayó al piso, dadas las pésimas condiciones, se golpeó la cabeza, le han hecho los exámenes, dice que el niño está bien, pero uno no necesariamente sabe si estos problemas, después de un golpe de este tipo, se van a manifestar de inmediato. El hecho concreto es que esas no son las condiciones para dar a luz. Por supuesto. ¿No? Entonces, acá la cuestión es quién determina si un caso es de emergencia o de urgencia. Lo puede hacer la secretaria, lo puede hacer la recepcionista, lo puede hacer el portero, no, solamente un médico. El médico es el único que luego de evaluar el estado de la persona que acaba de ingresar a las instalaciones del hospital puede determinar si estamos en presencia de uno o de otro caso. Ahora, en el caso de las embarazadas, Criso, no hay un protocolo a seguir, es decir, claro, la mujer tal vez puedes decir, no, todavía no estás con determinado ángulo de contracción, no sé cómo se llama el término médico, pero todavía tienes tiempo para las contracciones, ¿no? Pero tampoco es que la vas a dejar ahí, o sea, ¿no se le deriva a un lugar especial antes de pasar ya a la sala de partos? Yo lo que pienso es que eso que tú estás diciendo no se cumple, que es muy razonable lo que está diciendo Carla. Es decir, si una persona llega a una situación en la cual yo considero que no es emergencia, sino urgencia, por lo menos tendría que ponerla en un lugar para que esté segura y que luego me pasen la voz a mí como médico si es que la urgencia se transforma en emergencia. Pero acá no, acá le dicen, anda por allá, ya te llamaremos. Debería haber un sistema que permitiera que la persona cuando siente que realmente ya no puede más, y no solo pues en el caso de una madre gestante, de repente en el caso de una persona que al principio tenía un ataque de asma que podía ser controlable pero que de repente se agudiza, esa persona puede morir, o sea, un asmático o una persona con una alergia puede morir simplemente porque no recibe la atención en el momento. Entonces es muy penoso que un consumidor llegue hasta un nosocomio y estando en el nosocomio sencillamente le digan que lo tuyo no es digno de una atención inmediata. Ahora, ¿cuáles son los derechos que tiene la persona? Primero, que el diagnóstico de si es urgencia o emergencia se ha dado por un médico y nada más que por un médico, solo por un médico. Usted si ve que es un estudiante de medicina o si ve que es un enfermero, con el mayor respeto por los enfermeros o por cualquier otra persona, usted tiene el derecho de exigir que se identifique la persona que le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Claro, pero si tú llegas solo, por ejemplo, y estás en un estado, digamos,
de confusión. Ahí es mucho más complicado, ¿Cómo Carla. vas a- Ahí es cómo vas mucho a más ver? complicado. Porque la persona, lo ideal es que llegue a estas situaciones acompañado. Si usted ha llegado solo, lo aconsejable es que se comunique de inmediato con una persona que lo vaya a buscar al nosocomio para que esté a su lado. ¿Por qué? Porque va a haber una cantidad de información que le va a dar el profesional de salud y que de repente usted no va a estar en actitud de entender, de comprender ni de manejar. En segundo lugar está el tema de las autorizaciones. Muchas veces se le tienen que practicar exámenes y se le tiene que disponer el internamiento y demás, y no hay una persona, si el usuario está inconsciente o está incapacitado, no va a poder comprender ni dar las autorizaciones que correspondan. Ahora, Criso, acá hay un tema bien importante. ¿Qué pasa si es que tú no estás asegurado? Los temas burocráticos creo que son los temas más importantes. Hay gente que muere por los temas burocráticos y eso es un tema... Estamos recordando el caso de la ex primera ministra. Jara, ¿no? Y, ok, llegas y te dicen, no, tú no te puedes atender. Vamos a ver, este primer caso creo que es interesante, pero lo vamos a dejar en suspenso porque ya tenemos una llamada, ¿ya? Lucero Peña de Ate Evitarte. Lucero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Mire, tengo una anécdota. Una vez mi hermano entró por, digamos, una urgencia, porque estaba un poco descompensado al hospital neurológico. Y había una persona que tenía el CIS, que estaba con una emergencia, que era, tenía una complicación, una amenaza de aborto o algo así. Y como la señorita tenía CIS, no la quisieron atender y a mi hermano, el que tenía, bueno, no tenía seguro y era como pagante, lo atendieron rápido, lo querían hasta operar de la apendicitis y era solamente una complicación. Entonces, no sé, yo pediría como ciudadana que den una atención a todos los hospitales que atiendan, digamos, como dicen, ¿no?, las urgencias primero y luego las urgencias, independientemente de que sean pagantes o asegurados, y o que sea. Es importante lo que ha sido muy dificultoso entenderte, sí. Lucero. Muchas gracias por llamar y compartir el testimonio de tu familiar. Pero acá el punto es que nuevamente se pone de manifiesto la necesidad de que la persona que va a una emergencia, a un servicio de emergencia, esté acompañada. Porque, por ejemplo, acá le estaban diciendo de que iban a hacer una operación inmediatamente, pero no se sabía por qué ni a cuenta de qué. Se han dado muchos casos de operaciones que no se tenían que realizar y que se realizaron porque la persona estaba incapacitada. Eso no es lo que debe suceder. Ahora, lo que me preguntaba Carla antes de la llamada era, ¿se le puede exigir a un paciente que ingresa al servicio de emergencia que muestre sus papeles, que muestre si está afiliado, que muestre si está al día en sus cotizaciones, etcétera? No. La respuesta es no. Eso es inaceptable, inadmisible e ilegal. Recordemos que el año pasado, en el paquete de decretos legislativos que expidió el Poder Ejecutivo al amparo de las facultades delegadas, había unas normas sobre simplificación administrativa. Esas normas señalan varias cosas. Una de ellas es que las entidades de la administración pública no pueden pedir documentos previos ni condicionar la atención a situaciones que se supone que ellos ya conocen. Por ejemplo, si yo soy un asegurado de salud, está mi nombre, mi código y demás datos, no me pueden a mí estar pidiendo documentos para completar algo que ellos ya saben. Y en segundo lugar, la Ley General de Salud establece que las emergencias tienen que atenderse sí o sí y no puede mediar ningún tipo de exigencia documentaria o de cualquier otra índole. La emergencia es la emergencia porque lo que está en juego es la vida de la persona. Ok, los documentos te los pueden pedir después. Por supuesto. ¿No es cierto? La emergencia tiene que ser atendida de inmediato y lo que tú dices, Carla, es así. La regularización de los papeles puede venir después, pero luego de que se salvó la vida. Y esto puede generar responsabilidades no solo administrativas, sino civiles y penales. Porque aquí está en juego, reiteramos, la salud, la integridad física y la vida de la persona. ¿Qué pasa si hay una negligencia médica? Bueno, esa es una pregunta bastante complicada de resolver, pero se los vamos a explicar de la manera más sencilla. Usted allí tiene la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. La responsabilidad civil es que como había una negligencia, usted identifica a quien fue negligente, que puede ser el médico, que puede ser el auxiliar, y también puede ser responsable el hospital, el centro de salud. Usted puede iniciar una demanda contra todos ellos para que se responsabilicen y usted califica cuánto es el daño que ha sufrido. Al no haber sido atendido adecuadamente en emergencia, usted puede haber quedado con alguna discapacidad permanente, usted puede haber quedado, haber perdido fuentes de trabajo, su proyecto de vida puede haber sido arruinado, es decir, usted cuantifica el daño y presenta una demanda ante el juez civil, diciendo yo pido en calidad de indemnización la suma de tal dinero, sustentando su pretensión. Este es un proceso que se tramita en vía de conocimiento, es un proceso largo y la
lamentablemente en el Perú la justicia civil no es muy dura, ni es lo suficientemente, ni termina de entender que las indemnizaciones deben resarcir a los pacientes. Por eso es que a veces las indemnizaciones son muy chiquitas. Pero la otra vía es la vía penal. Ahí usted ya no presenta ante el juez civil la demanda, sino una denuncia ante el juez penal. El juez penal va a encauzar por el delito que usted diga, que puede ser delito contra la vida, el cuerpo y la salud, puede ser omisión de asistencia apropiada, exposición de personas en peligro, de repente la expuso innecesariamente a la persona al no brindarle el servicio de manera inmediata como correspondía. Ahí se ve cuál es la figura penal y usted pide, y allí sí, dependiendo del grado de la lesión, dependiendo del grado del daño, el juez puede ordenar hasta cárcel. ¿El procedimiento es igual para la institución pública y la institución privada? Sí, igual. Para los dos. Ok, tenemos otra llamada. Raúl Almeida, de Pueblo Libre. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Mire usted, mi caso fue muy fuerte. Salud, yo me llegué a salud con un infarto de miocardio. Sin embargo, por 2 boletas, el cardiólogo de guardia de salud me dijo que en ese momento en el hospital Revalliati no estaba el equipo de angioplastía porque solo trabaja cansado hasta las 5 de la tarde, hasta el tiempo. Y tenía que pasarme al INCOR, al Instituto del Corazón, para que ellos me operen. La cardióloga del INCOR se negaba a hacer el pase para que me puedan hacer la operación porque faltaba una regularización de dos recibos. Las de acreditación se morían por hacerlo, pero no podían hacerlo nadie. Mi hermano tuvo que ir a Radioprogramas del Perú para que Radioprogramas del Perú emita la alarma. Y a raíz de eso, recién, después de que me tuvieron que hacer a mí una trombolisis, porque el cardiólogo de guardia se desesperaba, le debo la vida al doctor Inga, ¿ya? Un gran cardiólogo, y me tuvo que hacer una trombolisis para evitar de que yo pueda morir. Y luego de eso recién, a las 2 de la mañana y media, me operaron en el INCOR. Ya hoy en día me siento fuerte, bien, gracias, le doy las gracias porque hace 3 años que me operaron, pero mire usted, me pudieron haber dejado morir, o sea, yo pude haber muerto en ese lapso, solo porque 2 boletas no se regularizaron en mi salud. Imagínese usted. Raúl? ¿Los demandaste? Hemos presentado, como se dice, las quejas. Mi hermano es abogado inclusive, pero el tema es de que si nosotros, ellos se disculparon porque la negligencia había sido simplemente de una doctora que era la responsable, que ella era la que tenía que dar el pase, y ellos se disculparon, dijeron que como institución ellos no estaban, que era el tema de uno de los servidores de ellos, ¿no? Sin embargo, nosotros entramos pues en este pleito legal que tuvimos. Y no sé en qué quedó porque eso lo maneja mi hermano, que es el abogado. Ok, Raúl, muchísimas gracias por compartir tu historia. Es indignante realmente. Bueno, y también pone de manifiesto la importancia de los medios de comunicación. Exacto. Para divulgar este tipo de hechos y también para enseñar a los consumidores cuáles son sus derechos y lo que puede hacer. Esto me lleva al procedimiento de reclamo. Es bueno que lo mencionemos, sí. ¿Ya? ¿Dónde presenta usted el reclamo? Usted presenta el reclamo ante el propio establecimiento de salud, sea público o privado. El establecimiento de salud, y usted puede presentar el reclamo de forma verbal, por escrito, usando el libro de reclamaciones de manera virtual. Todos los canales son válidos. En segundo lugar, ¿cuál es el plazo para que el hospital o la clínica tenga que contestar su reclamo? El plazo máximo que tiene la empresa es 30 días. Puede ser 5 si es un tema leve, pero si es una cosa compleja puede ser hasta 30. Usted, si no está de acuerdo total o parcialmente con lo que respondió el establecimiento de salud, tiene 60 días de plazo para presentar un reclamo ante su salud. Usted puede presentar un reclamo que es la Superintendencia de Servicios de Salud, y la Superintendencia de Salud, dependiendo del caso, puede iniciar una investigación. Y esa investigación puede acabar en una sanción. ¿Saben cuánto puede aplicarle en un establecimiento de salud su salud cuando encuentra que el consumidor tenía razón? Hasta 500 UITs de multa. Ok, Criso, pero hay una cosa. Estamos hablando de personas informadas. ¿Qué pasa con las personas que no están informadas? ¿Cómo las defienden? ¿Qué pasa con las personas que no tienen recursos? ¿Cómo se defienden? Ese es un tema, ¿no? El punto de defender sus derechos viene de conocerlos, ¿no? No importa que tengas recursos o que no tengas recursos, tienes que conocer, porque recordemos que los trámites de reclamo son todos gratuitos. Okay. El reclamo ante la empresa es gratis y el reclamo ante su salud también lo es. O sea, la cuestión económica no debería ser objeto, sino sencillamente conocer el derecho. Ok. ¿Hay alguien que puede informar a estas personas? Yo creo que en casos de tema de salud lo aconsejable es que visiten la página de su salud, que es la Superintendencia de Salud, allí encontrarán información. Mil gracias.
gracias, Criso, por haber venido. Ha quedado, creo que clarísimo todo lo que hemos conversado, y creo que en el tema de emergencias siempre es bueno conocer y siempre hablar del tema para que no nos engañen. Gracias, Criso. Gracias. Nosotros vamos a hacer un corte comercial, pero no